Dios y Padre eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, oh Rey, Señor nuestro. Te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por tu bondad, Dios eterno, y por el privilegio de dar comienzo a un nuevo día, Padre eterno, mi Dios. Bendición tuya, Jehová Dios, porque nada nos merecemos, más tú nos bendices día a día, Jehová de la gloria. Gracias sobre todo, mi Dios, que podemos comenzar en tu casa, Jehová. En tu casa, Jehová, para aprender esta tu palabra, Dios eterno. Yo te pido una bendición especial para cada hermano, Jehová de la gloria, para cada hogar, cada familia, Dios mío, en este día, Jehová. Que tu bendición y tu gracia sea derramada, Padre eterno, y que podamos salir edificados de tu casa, mi Dios, en este día, Jehová. Que tú renueves nuestra fuerza, Padre eterno, que tú aumentes nuestra fe, Dios mío, Señor, y que tú seas quien nos ayude, Padre, día a día a seguir hacia adelante, Jehová, porque de ti dependemos, Dios de la gloria, Jehová. Danos la capacidad, Dios eterno, porque nada tenemos, Señor, todo procede de ti, Dios mío. Te pido tu bendición en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendito Dios, en Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, los versos del 13 al 25. Bendito Dios. Santo. Y el tema de esta mañana dice: salvo y santificado en Cristo. Gloria sea al Señor. El pensamiento central dice: nada podemos hacer con nuestros esfuerzos. Y eso está, mi hermano, dicho y hecho. Y el que se crea que ha logrado algo, el que se crea que tiene algo, el que se crea que todo lo que ha obtenido en la vida ha sido por sus esfuerzos, está equivocado. Porque por nuestra fuerza nosotros no podemos nada. Y digo yo tanto en lo secular como en lo espiritual, porque aún en lo secular, bendito Dios, si no es porque Dios nos da la salud, si no es porque Dios nos da la fuerza, la capacidad para obtener ciertas cosas, pues no la tendríamos. Cuanto más en lo espiritual, bendito sea el Señor, que se nos hace tan y tan difícil, que si no fuera por la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nos guía, que nos instruye, gloria sea al Señor, y nos ayuda a seguir hacia adelante, bendito Dios. Por eso constantemente le damos la gloria y la honra al Señor, porque de Él procedemos y dependemos, bendito Dios. Dice: nada podemos hacer por nuestros esfuerzos, pero Dios nos rescató y nos santificó por la muerte y la resurrección de Jesús. La base bíblica, los objetivos, dice uno: ceñirnos. Como que dice: amárrate los pantalones, papá, mamá. Agárrate bien, gloria sea al Señor. Porque eso de ceñirnos, bendito Jesús, te está diciendo, y sobre todo cuando dice aquí los lomos del entendimiento, es como si, detente un momentito, recapacita, aclara tus pensamientos, que yo necesito hablar contigo. Yo necesito poner ciertas cosas claras contigo, pero necesito que estés aquí, como a veces decimos: hello, estás aquí, porque a veces estamos hablando con una persona, pero esa persona no está su cuerpo, pero su mente no está. Y Pedro le dice: yo necesito que esté tu cuerpo, pero que tus pensamientos estén aquí, porque yo necesito hablar contigo. Lo que te voy a decir es importante, gloria sea al Señor. Y en la Biblia son muchos los versículos, gloria sea al Señor, que expresa esta palabra: cíñete, que debemos de ceñirnos, gloria sea al Señor. ¿Para qué dice? Para conocer la voluntad del Señor. Porque si usted y yo no estamos en una disponibilidad de escuchar la palabra de Dios, gloria sea al Señor, de tener nuestros oídos, todos nuestros sentidos, gloria sea al Señor, dispuestos a escuchar y a recibir la palabra de Dios, pues no hacemos nada. Gloria sea, eso como que se queda levente, bendito sea el Señor. Es como a veces a José Torres, él está viendo las noticias o algo. Yo de momento escucho que está dando algo importante y él está sentado frente al televisor, mi hermano, créame. Cuando voy para allá le digo: viejo, ¿qué fue lo que dieron? Y él dice: yo no sé. Digo: pero si estás viendo el televisor, tienes razón. No, pero no sé. Y está mirando el televisor, pero no escucho ni las noticias. Digo: no sé. Digo: pero ¿y entonces qué cosas hay? Por eso yo no sé. Y eso cada rato, él está sentado y yo allá en la cocina oigo algo. Y cuando voy, y él sentado así de frente, y digo: pero ¿qué está haciendo entonces ahí? No, yo no sé. Pero viejo, si lo acaban de establecer. No, pero no sé. Y eso a veces pasa en nuestro diario vivir, que nuestro cuerpo está, pero nuestra mente, como dice Luma, no está, gloria sea al Señor.
Y debemos de estar en ese sentido, como vuelvo les repito, que todos nuestros sentidos estén para poder captar esa palabra del Señor, la voluntad de Dios. Dice, despojarnos, perdóname, viendo para atrás, como si entonces el Señor viniera. Gloria al Señor, cuando estemos ante su presencia, mira, y esto. Y nuestro cuerpo estuvo presente, lo que sea. Ah, Señor, yo no me acuerdo, yo no estuve. ¿Por qué estuviste ahí? Son cosas, gloria al Señor. Lo segundo es despojarnos de los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Porque esa es la importancia de estar concentrados, ceñidos, gloria al Señor. Porque hay una parte que usted y yo tenemos que hacer. Y eso es algo voluntario. Y es despojarnos. Es soltar algo, gloria al Señor. Especialmente lo que teníamos en nuestra vieja criatura, gloria al Señor. Para Dios no es imposible quitarlo. Oh, claro que sí. José Torres siempre, gloria al Señor, dice, José fue alcohólico. José fue un fumador desde los 12 años. Eso era diario. Y la gente dice que el que es alcohólico siempre es alcohólico. Y esa es la mentira más sucia que Satanás ha dicho. ¿Por qué es mentira? Porque cuando Dios hizo lo de José Torres, él estaba, me acuerdo yo, que fue con la nena en ese último momento, su última carretilla de cigarrillo y de cerveza en la noche, y ya el otro día, desde ese día al día de hoy, él no sabe lo que es un cigarrillo y una cerveza en su sitio. No necesito de alcohólicos anónimos para estar, porque cuando Dios hace la cosa, pero tiene que haber una disponibilidad del hombre, de querer despojarse. Amén, así mismo. Tú haces tu parte, tú estás dispuesto tú te despojas y como dice el Espíritu Santo hace lo demás. Pero nosotros tenemos una acción y es despojarnos, tenemos que soltar, porque a veces queremos caminar pero queremos seguir arrastrando. Y eso no es posible, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque dice el número 3 que vamos a hablar comprometernos a vivir por el poder de su resurrección. Una vez nos despojamos, tiene que haber un compromiso de parte mía, gloria sea al Señor, para vivir para Dios, bendito sea el Señor. Tiene que haber compromiso. Si no hay compromiso, porque es como los matrimonios hoy día, los muchachos se casan, pero yo no me comprometo mucho contigo, que va a durar mucho. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Eso que se dice, vamos a comenzar. ¿Dónde llegamos? No lo sé. Eso no es ningún compromiso. Como cuando se dice de frente al altar o frente a la presencia de Dios, vamos a ponerle así, que mi compromiso es que en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, gloria sea al Señor, ahí vamos a estar. Pero hoy día no hay compromiso, pero para con Dios tenemos que aprender a comprometernos, gloria sea al Señor. Bendito Jesús. La enseñanza de que dice que la salvación no se logra por méritos y sacrificios humanos. Esto no es por lo mucho que yo hago. Esto no es por lo mucho que yo puedo dar o lo que sea. Ya el sacrificio fue hecho. Ahora por la gracia de Dios, ahora por la misericordia de Dios. No es que yo voy como a veces mucha gente se porta, pues yo soy bueno, yo hago esto, yo hago aquello otro, y que si yo me tengo el cielo gano. Si fuera así, mi hermano, eso piece cake, como que dice cualquiera, pero las cosas no son así, bendito Dios. Dice, nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Esto no se compró con chavos, gloria sea al Señor. Esto se compró, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La obra que Jesús consumó para nuestro bien consistió, dice, que en dos partes. Primero entregó su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego dice que resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna, porque no fue que Jesús murió y la cosa se quedó ahí. No, Él se levantó de entre los muertos, gloria al Señor, está sentado a la diestra de Dios Padre, y nosotros estamos esperando su venida, gloria al Señor. Y tenemos que, a veces nos creemos que esto es aceptar al Señor, me convertí y voy a la iglesia y asisto y estoy bien. Nuestra vida espiritual es un proceso de santificación, de purificación, gloria sea al Señor. Es como el agua que usted se toma a diario. Esa agua que viene pasa por unos procesos de descontaminación, por unos procesos, gloria. Nosotros no lo creemos, porque ustedes saben que está el engaño al gobierno que
Pero vamos a lo que debería de ser real, gloria sea al Señor, donde esa agua está siendo purificada, pasado por unos filtros, se le echa inclusive cierta clase de materiales y cosas, para que una vez llegue a nuestra casa, esa agua esté bien purificada y usted y yo podamos tomarla. Y nosotros, dentro de nuestro caminar, tenemos que pasar por unos filtros, vamos a ponerlo así. Tenemos que pasar donde nos tienen que tirar a veces ciertas cositas líquidos o lo que sea. Inclusive usted sabe que el oro tiene que ser probado y son cosas que duelen, que lastiman o lo que sea. Pero es necesaria para cuando lleguemos a ese final de ese proceso, poder el Señor decir, buen siervo fiel, entran. Amén. Todo es un proceso, gloria sea al Señor en la vida. Lo es en lo secular, cuanto más en nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor. Y así que Tomás, bendecido seas. Amén. Pues, dale, Tomás, la 1A. Dice que de la 13 y la 14, ¿verdad? Dice, ajá. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Ser atendido y sobrio y obediente. Esta exhortación del apóstol Pablo a los cristianos de la dispensación empieza con la expresión idiomática: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así decían los que cercanos al oriente, querían que quien se preparara bien para hacer algo. En algunos lugares de nuestra América se oye el dicho, amárrate los pantalones. Con esta expresión Pedro quería advertir a sus lectores que él tenía que empezaba a tratar no solo era de gran importancia, sino también de extrema urgencia. Significa también llevar la santificación y especialmente esforzarse en alcanzarla, no en una cosa fácil. Si se refiere al entendimiento, es porque la santificación es una obra que el Espíritu Santo realiza en el creyente sobre la base de la palabra de Dios. También exhorta a los creyentes a que sean sobrios y a decir que ejerzan el dominio propio en su manera de proceder. La sobriedad es algo que el cristiano adquiere en la medida en que prueba, en que pueda esperar por completo en la gracia de Jesucristo para hacer corazón en paz. Bueno, aquí vemos que el apóstol Pablo empieza con esas expresiones, ¿verdad? Y es una expresión de ceñir los lomos del entendimiento, pues vemos que es como una advertencia que le está trayendo a los cristianos, ¿eh? Es como en tiempos difíciles, vamos para el tiempo que nosotros pues va a venir una tormenta. Uno le dice, mira, prepárate porque lo que viene no va a ser bueno. Es de eso. Y en este entendimiento vemos que Pedro lo que quiere a los cristianos advertirles, porque el Señor en aquel tiempo estaba tan cerca que él decía cuando venía, ¿cómo será ahora, verdad? Que tenemos que prepararnos más todavía en esto, porque dice que estar siempre haciendo, y como él dice, ser sobrio, sabe que tú tienes que estar más que percibido porque lo que va a venir no es tan bueno, ¿verdad? Pero hay que prepararse. Amén. Dice, ser entendidos, sobrios y obedientes, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Volvemos a lo mismo como mencionar, ceñir los lomos. Es como a mí me gusta en el libro de Job, gloria sea al Señor, como que le dice, amárrate los pantalones, pero a mí en ese libro de Job, usted sabe la historia de Job, de todo lo que pasó, como esos tres amigos, la conversación entre ellos, que amigos como esos, ay santo. Y esa conversación, pero me llama mucho la atención que cuando llega un momento dado que Job comienza como a reprocharle tal vez esa queja de él, de parte de él hacia Dios,
que es en ese capítulo 38, gloria al Señor, que Jehová le dice, mira, ahora ciñe como varón tus lomos, le dice, como hombre, como macho, ajustate los pantalones. Oh. Y se lo dice otra vez nuevamente, mire, en el 40, vuelve y le dice, ciñete ahora como varón tus lomos, que yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Ven acá, papá, vamos a hablar. Si tú eres machito, ajustate bien esos pantalones. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder si es que tú puedes. Le está diciendo Jehová Dios. Gloria sea al Señor. Y el ceñir los lomos, aquí Pedro vuelve y dice, mira, yo necesito que ustedes se ciñan, se amarren los pantalones en el sentido de acá, porque si nos fuéramos a ese tiempo, se dice según la historia que lo que hacían eran los hombres de guerra. Usted sabe que ellos no usaban pantalones como tal, eran las batolas esas, ellos se las cogían, se las levantaban para arriba y se las ajustaban en el cinturón. ¿Para qué? Para tener sus pies libres, para poder correr en medio de la guerra, gloria sea al Señor, para que se le hiciera fácil el movimiento. Entonces Pedro se lo está diciendo aquí, gloria sea al Señor, y le está diciendo, mira, ceñir los lomos de tu entendimiento, necesito que estés libre, tus pensamientos estén dispuestos a escuchar lo que te voy a decir, y como dice Tomás, una advertencia, un consejo, lo que sea, pero necesitamos estar libres, gloria sea al Señor. Que nuestros pensamientos estén abiertos a escuchar la palabra de Dios, a recibir la palabra del Señor, le está diciendo Pedro, gloria sea al Señor. Dice, con esta expresión Pedro quería advertir a sus lectores que el tema que empezaba a tratar no solo era de importancia, sino que era de urgencia, gloria sea al Señor. Es importante, pero es urgente, te necesito aquí, gloria sea al Señor. Es como a veces estamos hablando con la persona, ¿tú me entendiste lo que yo te dije? Pero si no estás aquí, necesito que estés aquí para que me entiendas lo que quiero decirte, le está diciendo Pedro, gloria sea al Señor. Dice, exhorta a los creyentes que sean sobrios. ¿Por qué? Porque la diferencia de sobrio a ebrio, gloria, usted sabe que el ebrio no sabe dónde está parado, el ebrio no sabe lo que hace, el ebrio, gloria sea al Señor, al otro día usted le pregunta y le dice todas las poca vergüenza que hizo, lo dejó que ser, que yo hice eso. No, tú estás loco. Pues sí, tú, porque el ebrio, el sentido no recuerda, el alcohol los ciega, los confunde, gloria sea al Señor, a su entender hacen cosas que no quieren hacer y cuantas más. Pero la persona sobria sabe dónde está parada. La persona sobria escucha, sigue instrucciones, gloria sea al Señor. El sobrio, gloria sea al Señor, bendito Dios, es una persona con la que puedes interactuar porque se puede entender uno al otro. Y Pablo necesitaba, yo lo necesito aquí, lo necesito con todas sus capacidades, con todo, porque, como decía Tomás, es urgente lo que tengo que decirle, gloria sea al Señor. Es decir, que ejerzan, dice aquí también, el dominio propio en su manera de proceder. Porque como hablamos ahorita, es un compromiso nuestro que tenemos que adquirir responsabilidad. Porque hay personas que tú le das cierto, que tienen cierta, es más, ni siquiera responsabilidad lo que sea, porque el tener el compromiso, yo aún sin haberme hecho un compromiso con él, yo tengo una responsabilidad que cumplir, yo me tengo que ser responsable de mis actos. Porque cuando vengamos a la presencia del Señor, no es que Jehová Dios le va a pedir cuenta nada más que a los líderes, aún al que está sentado en la banca como miembro, el Señor le va a pedir, porque usted tiene una responsabilidad. Gloria sea al Señor, para con Dios, no para con el hombre, bendito Jesús. Y lo dice muy claro, bendito Dios, que usted tiene que tener un dominio propio. No es fácil, es una lucha, oh Dios eterno, bendito sea Jehová. Pero tenemos que poner de nuestra parte, no todo se lo podemos dejar a Dios, no todo se lo podemos dejar al Espíritu Santo. Yo tengo una parte que cumplir, yo tengo una parte que hacer, gloria sea al Señor, de esforzarme. Yo tengo una parte que hacer, yo, gloria sea al Señor, de que si tengo que, como mencionamos al principio, que hay cosas que tenemos que dejar, yo tengo que hacer mi intento, gloria a Dios, yo no puedo dejarle todo a Dios. Es igual cuando a veces oramos por ciertas necesidades de nuestras vidas, ahí te lo encargué Dios, encárgate tú, pero no hacemos nuestra parte de constantemente ir en oración, de separarnos para Él, porque es un anhelo, un deseo que necesitamos.
Y debemos de en ese proceso, Dios vea nuestra necesidad, no es, ya tú sabes lo que yo, como dice la palabra, tal vez a veces lo dejamos llevar, Él me conoce mis pensamientos, Él sabe yo lo que necesito, pues ahí se lo encargo a Dios. Y las cosas no son así. Yo tengo un compromiso, yo tengo que hacer mi parte, gloria sea al Señor. Dice, el entendimiento es la puerta por la que entra al corazón del creyente la enseñanza de la palabra de Dios. Y lo decimos constantemente, bendito Dios. Tenemos que anhelar y desear a través de la palabra de Dios, del conocimiento que adquirimos, que aprendemos a conocer a Dios. La sobriedad es un estado que se alcanza con la madurez, la comprensión y sobre todo el dominio para no ceder a los impulsos de la carne. Esto no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero que hay que ir cultivándolo. Eso es muy importante porque no es que la persona creyó, la persona igual, todo en la vida es un crecimiento. Usted no nació, hoy día decimos que los muchachitos no nacen sabiendo porque eso es contra ya un muchacho ya. Esos son una eminencia. Pero la adultez es un proceso en el camino del ser humano, igualmente en la vida del creyente. Nosotros comenzamos con leche, como dice bien la palabra, en nuestro caminar espiritual. Pero llega un momento dado que le tenemos que comer la vianda. Y la vianda usted sabe que cuando se pasa seca, necesitamos el agua para bajar ese tragantón, bendito Dios. Todo es un proceso. La paz es una actitud necesaria para escuchar tranquilamente el consejo divino y aplicarlo a la vida diaria. Es necesario la paz. Pero no voy a tocar la paz ahora porque lo tengo en el otro, un poquito que habla sobre eso. Ahora insiste en la urgencia de obedecer las enseñanzas de la palabra para no conformarse a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Gloria sea al Señor. Es urgente el que, bendito Dios, nos dejemos guiar por esta palabra del Señor. Se nota claramente que está hablando a gentiles, los cuales no tenían una norma de vida según la voluntad de Dios, sino que vivían según las costumbres paganas. Y usted sabe que el gentil en ese tiempo, no siendo parte del pueblo de Dios, pues tenía unas costumbres, gloria sea al Señor, que a veces, una vez se convertían, querían llevarla, gloria sea al Señor, al grupo, a la reunión, a la iglesia, vamos a ponerle así, pero tenían que entender que eso ya era una vida pasada. Aquí todas son hechas nuevas y tenían que comenzar, gloria al Señor, y entender de que hay cosas que el ser humano realiza y que a nuestro entender son buenas, pero para Dios no lo son. Y tenemos que entonces entrar en una base de sometimiento, y ahí donde Pedro pues estaba hablando, te necesito claro, necesito hablar contigo, traerte a la luz ciertas cosas, gloria sea al Señor. Luma, la ve. La B dice, reconocer la santidad de Dios y conducirnos con temor a Él. El 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues aquí el apóstol Pedro dice que es un asunto primordial de importancia entender que ¿verdad? Que Dios es santo, y si nosotros queremos dirigirnos en oración y servir a un Dios santo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser también santos. Nosotros sabemos que santo significa que estamos separados para Dios. No es perfección, pero sabemos que cuando hemos aceptado al Señor, ¿verdad? Pasamos, como lo dice aquí también, de ser criaturas de Dios, ¿verdad? Creadas por Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, lo hemos aceptado, pasamos a ser hijos de Dios, nos hemos separado para Él y buscamos santidad, por medio del Espíritu Santo. Y tenemos que buscar los frutos del Espíritu. Y a través, ¿verdad?, de esa búsqueda de los frutos del Espíritu y rechazar las obras de la carne,
pues vamos a ir adquiriendo una santificación. Dice, ser santo porque yo soy santo. Antes éramos hijos de pecado y nuestro padre no era Dios. Solo podíamos ser considerados criaturas, ¿verdad? No obstante, por la obra divina de la regeneración venimos a ser hijos de Dios, por aceptarle al Señor. Pero no podemos invocar por Padre a Dios a menos que nuestra vida refleje esa luz, ¿verdad? Que tenemos que brillar ante los demás y ser santos por medio, ¿verdad? de los frutos del Espíritu, como ya digo. La comunión con un Dios santo solo puede darse cuando el creyente también vive en santidad. La razón principal de este requisito es que Dios, sin acepción de personas, juzga la obra de cada uno. Ok, pues, si nosotros pues no hacemos las cosas bien, Dios nos va a llamar a cuenta. Y aquí hay una parte, ustedes se lean el Levítico. Sí, ese tantito. Ok, sí. Pedro cita textualmente las palabras del Pentateuco que exaltan la santidad como elemento de una unión entre Dios y su pueblo. Y en Levítico 11, 44 y 45 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Jehová Dios había separado un pueblo. Y ese que ponga de Dios le fue claro. Y a veces como que eso de ser santo, como que lo llevamos a un nivel que a veces lo malinterpretamos. Porque dice, ser santo como yo soy santo. Usted sabe que usted y yo, humanamente, ser como Dios. Pero si volvemos a lo mismo. Te he separado para mí. Como dijo Luma, antes éramos criaturas, ahora hemos venido a ser hijos. Y al ser hijos tenemos una responsabilidad muy grande, porque por ahí se habla mucho de que quién es el hijo, de quién es el padre, quién es el hijo, de quién es el hijo, porque dice yo nunca me olvido de una predicación allá arriba en Artesano que dice de tal palo, tal astilla. Y si yo digo que yo soy hija de Dios, yo tengo que saber mi comportamiento, yo tengo que saber y qué rico se siente yo decir, yo me tengo que comportar y hacer esto y aquello otro, porque depende cómo yo me comporte, van a hablar de mi papá, van a decir la crianza que mi papá me dio, lo que mi papá me enseñó, gloria sea al Señor. Y Jehová Dios le está diciendo al pueblo, tienen que ser santos. Pero no era que tuvieran una oriola, porque humanamente yo caigo todos los días, humanamente tropiezo todos los días. La misericordia de Dios es la que te dice, vente mi amor, que yo sé que tú no puedes, pero conmigo sí vas a poder. Y en todo el caminar, gloria sea al Señor, de nuestras vidas, tenemos que tratar de buscar esa santificación, pero volvemos a lo mismo. Tiene que haber una disponibilidad mía de yo someterme a Dios, de yo buscar ese entendimiento por medio de su palabra, de cosas que tengo que dejar voluntariamente para que el Espíritu Santo me ayude, gloria sea al Señor, a seguir caminando. Es un proceso de, gloria sea al Señor. Eso no es algo como dice aquí, y lo dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No es que yo comencé y ahí lo dejé. Ahora espero al Señor aquí sentado. Todo el transcurso de nuestra vida es un proceso de santificación para cuando tengamos ese momento de ese encuentro para con Dios. No somos perfectos, fallamos todos los días a diario. Por eso la importancia de humillarnos a Dios constantemente, de pedirle perdón a Dios, de reconocer nuestras debilidades delante de Él, para que en su misericordia Jehová Dios vuelva y nos levante y nosotros sigue caminando, nos dice. Caíste hoy, te voy a levantar, pero sí, es un proceso de que no nos podemos dar por vencidos. Que caí hoy, ay, pero Señor, levántate, sigue caminando. Nuestro proceder en la vida es una santificación, pero es diario. No somos perfectos, hay que entender eso. No pretenda ser Dios, no pretenda hacer un santurrón con una aureola en su cabeza, porque es imposible. Usted humanamente no lo puede hacer. Gloria sea al Señor. Usted sabe que muchos hombres y mujeres de Dios que han estado altos han caído.
Aún ellos, gloria sea al Señor. Imagínense nosotros que a veces arrastra, siendo más pequeños, vamos a ponerlos así que hacemos ese intento, bendito sea Dios. Pero algo me gusta aquí, porque yo estoy leyendo el libro que nuestra amada Gloria me sugirió del hermano Gigi Ávila. Ya lo terminé, se lo pasé a José, se voy para el otro. Pero me gustó algo que él hablaba en ese libro. Y usted sabe que es mala costumbre que siempre la gente habla, Dios es amor, pero que cortan el fuego consumidor. Pero también entonces aquí en este texto, cuando él dice, gloria sea al Señor, de la santificación, de ser santo, la gente nada más habla, sin santidad nadie va a ver al Señor, y sin santidad nadie verá al Señor, pero le cortan el pedacito antes que dice que tiene que buscar la paz con el otro. Aleluya. Sí, Y se lo quitan. Y nada más dicen, sin santidad nadie verá al Señor, pero antes de eso, está diciendo buscar la paz con el otro. Y usted ve mucha gente buscando santidad, pero enojado con el hermano. Y busca mucha santidad, y no se preocupa por el hermano, o le tira con el codo, o se cree superior a él. Pero es importante que antes de entrar en esa santidad que Dios está pidiendo, yo tengo que estar en buena comunión con mis hermanos. Yo tengo que estar en buena con la humanidad, con la comunidad, con el vecino, con el trabajo, mayormente con los de la iglesia, que son esa familia nuestra. Así que es tiempo de que nos hagamos un de estos retrospectivos de nuestro ser, que es muy importante que sin santidad nadie verá al Señor, pero ¿cómo está mi relación con mi hermano? Entonces le cortamos ese pedacito, y a mí me encantó la forma en la que Gigi Ávila me lo expresó. Yo nunca lo había entendido de esa forma, porque a veces escuchamos cosas, pero no es hasta que otra persona también a veces nos las explica, y bien explícito, el por qué se le quita, ese primer espacio donde se dice de buscar la paz con los demás, y luego es que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero es importante mi relación con usted, es importante su relación con los demás, el que usted esté en paz, que usted esté tranquilo, que cuando usted vaya a la presencia de Dios, usted pueda ir abiertamente, sin ningún resentimiento, sin nada en el corazón, nada detrás de usted, porque bien dice la palabra que antes de que vengamos al altar acerquemos nuestras cuentas con nuestro hermano, eso lo dice la palabra. Y es muy claro, gloria sea al Señor. Por eso es tan importante que para cuando vayamos ante la presencia de Dios, nada estorbe mi comunión con Dios, nada estorbe esa paz con el Señor. Porque miren, mi hermano, si estamos en paz con los demás, usted sabe que es fácil, no fácil, pero qué más liviano se nos haría la vida espiritual nuestra para con Dios. Y eso es muy importante, gloria sea al Señor. Lo dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso está en Hebreos 12, 14. Gloria sea al Señor. Es importante que no le quitemos. Bien dice la palabra, que bien muy claro que ni le podemos añadir, pero que tampoco le quitamos. Tenemos que ser claros en eso. Gloria sea al Señor. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, como le mencioné. Esto es desde que comencé hasta que Cristo venga, que yo tengo que tratar de mantener mi relación con Él. Ya dice, había hablado de ser santos en toda vuestra manera de vivir, refiriéndose a la profundidad de la santidad cristiana, ahora hablada de perseverancia. Hay que perseverar. Esto no nos podemos quedar a mitad de camino. Que se nos está haciendo cuesta arriba. Ay, santo mi hermano. Mire, si yo les cuento, gloria sea al Señor, no sé si voy a terminarla. Estos han sido unos días difíciles para Claribel Santiago. Usted no tiene idea. No la tiene. Desde ore por Claribel, estoy en una situación de salud que el Señor, que estoy haciendo unas pruebas y unas cosas ahí, gloria sea al Señor. A cantazo, gloria sea al Señor, porque créame que Ramona no está sentada en esa esquina. Pero eso ha sido un cantazo horrible para mi vida. No he podido ni hablar con ella en un sentido, mi hermano, pero eso casi y cosas que no es que los demás hermanos a mí no me hagan falta. La hermana Wanda está en otra congregación, aquí se han ido muchos a otra congregación, pero esa congregación mujer me hace falta. Una cosa fuera, que tal vez usted no me entienda,
Pero yo sé que hay muchos que me entienden porque mi relación con Ramón ha sido de años. Yo consideré a esa mujer mi pastor, mi pastora, y no he dejado de hacerlo a la distancia. Pero si yo faltaba, ella estaba aquí, no me veía, ella atrás me llamaba. Y eso me hace falta. Y esto ha sido un proceso fuerte, aparte de lo que le digo de mi salud que ha estado pasando, lo que sea. Y tenemos que, vamos a seguir recibiendo cantazos. Pero volvemos a lo mismo, hay que perseverar. Hay que perseverar, hay que seguir caminando, vamos a seguir recibiendo cantazos. Y mirar al Señor. Amén. Siempre, porque siempre hemos dicho, y he siempre tenido muy clara, de que mi servicio es a Dios, no al hombre, que mi servicio es a Dios. Él es el que me guía, Él es el que me fortalece, Él es el que me sostiene, gloria al Señor. Y en el transcurso de la vida van y vienen y recibimos cantazos y todo, pero volvemos a la palabra. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir trabajando con el mismo anhelo, con el mismo deseo, con el mismo porqué. Tenemos que seguir en el proceso de la santificación para con Dios. Amén. En nuestro caminar, gloria sea al Señor. Le digo que la venida del Señor, como decía Tomás, si cuando se escribió esto de la palabra decía que la venida del Señor estaba cerca, ¿cuánto más ahora estamos más cerca de la venida del Señor? Pero tenemos que seguir caminando, gloria sea al Señor, dentro del proceso de Dios, bendito Dios, buscando esa santificación, porque como dice aquí, es en toda nuestra peregrinación, hasta el final, gloria sea al Señor. Juanita, cójame la hoja. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nos rescató del pecado con su sangre preciosa. Esta metáfora de la paga de un rescate es una figura muy apropiada para ilustrar el acto salvador de Jesús. El rescate era el oro y la plata a la persona redentora. Lo pagaba al amo de un esclavo para que éste fuera librado de la esclavitud. Jesús no nos rescató con oro y plata, sino entregó su vida como una ofrenda de sacrificio de suficiente valor para pagar el precio de la salvación. ¿Por qué habríamos que pagarse un rescate? Entendemos por el Espíritu, por la Escritura, que el hombre ofreció y defraudó a Dios. La Biblia dice que se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La única manera de aplacar temporalmente la ira de Dios fue el ofrecimiento de sacrificios de animales. Pero llegó el momento en que eso ya no agradó a Dios. Por eso Dios envió a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que el rescate de Cristo debe ser considerado más que como una ofrenda que como un pago, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre la santidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, vemos que el rescate pues se usaba, ¿verdad? Que antes se usaba el rescate de matar un cordero para el rescate de las almas, perdón, de pecado, pero eso era una sola vez en la vida.
en el año. Pero vemos que aquí Jesús no nos rescató con oro ni plata, como cuando aquella gente compraba los esclavos, pagaban oro y plata por aquella vida. Pero Jesús no hizo ese rescate a nuestra vida con dinero, sino con su sangre preciosa. Dios lo envió para salvar la humanidad. Y vemos aquí también que entendemos que en la escritura que el hombre ofendió y defraudó a Dios. La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, porque en su instinto de corazón, desde que ya nació, tenía ya su corazón y su mente puesta en las cosas que no eran de Dios. Es agradable. Por eso Dios, cuando vio que el hombre era tan malvado, se arrepintió de haberlo hecho. Pero vemos aquí, ¿verdad?, que a pesar de todo esto, la única manera de aplacante realmente la ira de Dios fue el ofrecimiento de sacrificio de Dios. Para el sacrificio que Dios hizo con su Hijo para rescatar al hombre. Y vemos también, ¿verdad?, que por eso Dios envió a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que el rescate de Cristo debe ser considerado más que una ofrenda que como un pago. El rescate de Jesús en la cruz del Calvario fue más que una ofrenda. ¿Por qué? Porque no escatimó tomar ese lugar. Vino, se hizo hombre, ¿para qué? Para salvar la humanidad. Y en ese preciso momento, no solo uno ni otro, por eso Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar el mundo, porque ¿sabe? El mundo está contaminado, sino para salvarlo. A que llegue en los caminos del Señor y continúa buscando de Dios y hacer una vida agradable a Dios. Porque no es servirle a Dios por servirle y venir a la iglesia y hablar y decir cosas lindas. Es como es la intimidad que uno tiene con Dios, con Jesucristo. Cómo es la vida de nosotros, del cristiano, hacia Dios. Si de verdad le servimos de corazón sincero, o es, como te digo, que a veces vamos y venimos, pero no tenemos lo que tenemos que tener, ese temor a Dios. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero también dice que tenemos que guardar esta salvación con temor y temblor. No una sola vez, sino siempre, recordando ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, de Jesús. Amén. Me gusta una preguntita que dice esta parte, que dice, ¿a quién hubo que pagarle ese rescate? Porque si Satanás se pensó que era el dueño y señor y que me tuvo que pagar a mí, se equivocó, gloria sea al Señor. Me gusta que la parte, como está explicada esta partecita, gloria sea al Señor, porque dice aquí, ni el pecador, ni Cristo, ni Dios le deben nada, es impostor. Él vino a hurtar, él lo que hizo fue robar, gloria sea al Señor, porque cuando él fue allí donde Eva, con que Dios os dijo, con engaño, robó una relación, robó una intimidad que tenía el hombre con Dios, gloria sea al Señor. Y dice bien claro, lo que sí entendemos por la Escritura es que el hombre ofendió y defraudó a Dios. Lo defraudó, gloria sea al Señor, porque por medio de ese engaño le dimos el paso al enemigo a que se saliera con la suya. Como él dijo que si sabe Dios que comiendo lo vas a saber el bien y el mal, vas a ser como Dios. Y el ser humano dentro de su humanidad, pues queriendo ser sabio, se hizo bruto, vamos a ponerlo de esa forma, gloria sea al Señor, defraudó a Dios, bendito sea el Señor. Pero la misericordia de Dios, como dice aquí la lección, que la única manera de aplacar temporalmente la ira de Dios fue a través de aquellos sacrificios que se realizaban en el lugar santo, gloria sea al Señor. El pueblo en aquel tabernáculo, gloria sea al Señor, luego en el templo, pero luego vino ese sacrificio una vez hecho y para siempre, que fue del que hemos estado hablando, del sacrificio de Jesús en la cruz, bendito sea el Señor. Ahora bien, el sacrificio está hecho,
Y como mencionamos al principio, el ser humano ha sido criatura, no es hasta que acepta a Jesús como su Salvador que viene a ser hijo de Dios, pero esto es algo voluntario. Esto es si yo decido seguir una vida de pecado y que Satanás siga haciendo conmigo lo que a él le dé la gana, o yo tomar la decisión de dejar todo atrás, de aceptar el sacrificio de Jesús y de venir a ser hijo de Dios. Porque bien claro está que el Señor toca la puerta, yo entro si tú me abres. Gloria sea al Señor, de lo contrario no va a entrar. El hombre tiene que abrir esa puerta, el hombre tiene que venir y someterse a Dios. Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras, gloria sea al Señor. Y como mencionamos al principio, yo voluntariamente hay cosas que tengo que dejarlas yo, y el Espíritu Santo en medio del proceso de nuestro caminar es el que se encarga de ir poniendo cada bloque en su lugar, bendito sea el Señor, pero tiene que haber una disponibilidad de parte del hombre. Dice, esa ofrenda perfecta fue lo único que santificó la ira divina contra el pecado que habíamos recibido nuestros padres, gloria sea al Señor. Pero como hemos mencionado anteriormente, mi hermano, dentro del proceso, nuestro caminar, tenemos que hacer lo posible por agradar a Dios, tenemos que hacer lo posible, porque volvemos a lo mismo, no que seamos unos santurones, pero Dios ve nuestro esfuerzo. Dios ve, gloria sea al Señor, nuestro anhelo y nuestro deseo cuando tenemos esa disponibilidad de que Dios trate con nuestra vida, de que Dios trabaje en nuestras vidas. Dios se agrada de eso. Ese es el proceso hasta que el Señor venga, hasta que venga a buscarnos, mi hermano. Tenemos que seguir luchando, bendito sea el Señor. Y gloria sea al Señor, me nos da tiempo para una partecita más. Fidel, ¿me puede coger la 2B? El 21. Sí. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Como dice, nos imparte fe y esperanza por su resurrección. Jesús no solo es el Cordero de Dios sin mancha ni contaminación, que con su propia vida rescató el pecador. Él es también el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Pedro declara que es mediante nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos creer en Dios. Esto significa que el ser humano necesita una vía de acceso a Dios, un puente que le ayude a pasar de su mundo de pecado y incredulidad al de la gracia y la salvación. Este medio de acercamiento es Jesús. Ya no necesitamos otro mediador porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, nuestra esperanza está basada en su resurrección según el apóstol Pedro. Igual que los demás escritores del Nuevo Testamento, se puede hablar de fe y esperanza porque hubo alguien que venció el poder del pecado y la muerte. Y Jesús no hubiese levantado victorioso de la tumba, no sería mucho mejor que Moisés, Elías, Jeremías y todos los profetas. Bien, aquí podemos ver que solamente, ¿verdad?, tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo, ¿verdad?, quien fue que pagó el precio por cada uno de nosotros, ¿verdad?, como el anterior, ¿verdad?, que no fue por precio de oro ni plata, sino a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Y a través de esa sangre de Cristo, ¿verdad?, nosotros podemos tener el perdón, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gracia de Dios, ¿verdad? Y ya llevamos ese pecado, y a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos tener acceso para con Dios.
Pero, ¿dónde está nuestra fe? Nuestra fe aquí está puesta en quién? En Jesús, ¿verdad? Hay personas que buscan otros medios para llegar a Dios y muchas veces, ¿verdad? Buscan que otros lo lleven, ¿verdad? Hacia el encuentro con Dios. Sin embargo, solamente hay un solo medio, ¿no? ¿Verdad? La palabra dice que Jesús está allí a diestra del Padre, que hace intercediendo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra que nuestra fe está fundada, ¿verdad? Porque, como vemos, muchos murieron y profetas se quedaron ahí, fueron grandes profetas, pero Jesús venció la muerte y dice que fue levantado, ¿verdad? Entre los muertos, y vemos que esa fe que nosotros tenemos y por ese proceso es que nosotros, ¿verdad? Nos dejamos llevar esa confianza que tenemos para con Dios, porque sabemos que Jesús, aunque murió, resucitó, y esa es nuestra fe, ¿verdad? Nosotros en un momento dado, también igualmente, vamos a nosotros personalmente, tenemos entrada hacia el trono de Dios, ¿verdad? A través de Jesús. No hay otro, ¿verdad? Otro medio que nos puede llevar hacia la presencia de Dios, sino a través de su Hijo, de Jesús. Amén. Hoy día cuando queremos llegar a cierto lugar, o me voy en patineta, me voy en bicicleta, me voy en motor, en carro, en bus, hay mucho transporte para usted llegar a cierto lugar. Pero está muy claro que para llegar a Dios solamente hay uno. Ahí no hay ninguna otra transportación. Solamente uno. Y esto me acuerda una reflexión de hace mucho tiempo, y bien claro dice la palabra que Jesús mismo dijo: si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Y en este caminar todos y cada uno tenemos una cruz. Y esa reflexión me gusta porque en nuestro caminar se nos está haciendo tan y tan cuesta arriba que a veces nos pesa tanto la cruz que pues empezamos a cortarle cantitos a la cruz. Y empezamos a sacarle pedacitos porque se nos hace un poquito más livianita. Y caminamos. Se nos olvida que cuando estemos allá arriba en la cumbre, la única manera de yo pasar de un extremo al otro, mi puente es esa cruz. Y hay muchos que le han cortado la cruz que cuando la tiren se va a ir por ahí para abajo el pedazo de cruz porque no va a llegar al otro extremo. Y aquí la importancia de que aunque nuestro caminar sea difícil, que aunque nuestra cruz día a día se nos haga cada vez más pesada, porque el problema es que usted sabe que hoy día, y con el tiempo como está, a las cosas le sale vivo, se le paran pájaros, hacen de todo. Y en nuestro caminar, según vamos subiendo, hasta la lluvia nos va corroyendo el pedazo de cruz, se van parando los pájaros encima de la cruz y siguen cayéndole porquerías encima de la cruz y se nos está haciendo pesada, más pesada y más pesada. Pero no importa cuán pesada se nos haga nuestra cruz, no le cortemos, no le piquemos, porque cuando lleguemos allá arriba, eso va a ser lo que nos va a tirar de un extremo al otro. Gloria sea al Señor. Y una vez lleguemos allá arriba y la tiremos, el alivio que vamos a sentir y usted poder caminar sobre esa cruz y llegar al otro lado, y quien le está esperando al otro lado con los brazos abiertos no es cualquier persona, sino el Hijo de Dios, bendito sea el Señor, va a ser gratificante. Pero importante, y para terminar, aunque no terminamos todo, lo que le sigue nuevamente y lo que hablamos anteriormente en cuanto a seguir la paz con todo, gloria sea al Señor, y la simplificación sin la cual nadie verá al Señor. Es muy claro como dice: ¿cómo es posible que yo diga que amo a Dios y no amo a Gloria, que la veo aquí de vez en cuando? ¿Cómo es posible yo decir que amo a Dios y no amo al ser que veo a diario, al ser que Dios puso delante de mí, que son mis hermanos? Porque muy claro está que tenemos que amarlos a todos, no importando qué. ¿Cómo podemos atrevernos? Y lo dice la próxima lección, y a mí siempre me acuerdo, lo puse en la esquinita, de que a mí se me hace fácil amar a los que me cae bien. Claro que sí. Pero si Cana me pisotea, si tú me miras mal, gloria sea al Señor, si tú hablas de mí, ya te me caíste, ya cuenta con... Y profeso el amor de Dios cada vez que me paro aquí al frente, gloria sea al Señor. Siempre me acuerdo de Gigi Ávila. Y he escuchado otros testimonios así de hombres, gloria sea al Señor, que le han herido lo más profundo del alma. Pero Dios le dice: ve donde Él. Que yo voy, que vaya donde Él. Yo te perdoné a ti. Todas tus poca vergüenza te las perdoné. Y que tú me digas a mí que te estoy diciendo que vayas y pida perdón. Y no perdón, que perdones. Y con ese varón de Dios, y tengo entendido que Gigi Ávila hasta lo sostuvo a este hombre en la cárcel hasta el día de su muerte.
No fue que simplemente fue y lo perdonó. Él lo perdonó, pero en el transcurso de su vida dio ejemplo de que no había nada en su corazón. No fue que, ok, cumplí, fui y te perdoné por lo que me hiciste y me olvidé de ti. No es fácil. Solo Dios, solo un corazón, como decimos aquí, que está abierto, que ha ceñido sus lomos al entendimiento de la palabra de Dios y que se deja guiar y dirigir por el poder de Dios, es que Dios puede obrar de esa forma. Y es lo que Dios quiere y anhela de nosotros, y volvemos a lo mismo. Esto es en todo nuestro peregrinaje hasta que Cristo venga. Gloria sea al Señor. Yo no escojo a quién perdonar. La palabra dice que hay que perdonar, no importando, que tengo que amar, no importando a quién. Gloria sea al Señor. Porque si somos el reflejo de Cristo aquí en la tierra, Jesús no se fue a decir que voy a amar a ti y se fue allá a los fariseos, a todos aquellos feos, y no, a ustedes no, yo quiero a estos de aquí. No, el amor de Jesús fue para todos, no importando que lo llevaron a aquella cruz. Porque aún allí enganchado, que dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún enganchado allá arriba. Él no dijo desde allá, papá, a este no, a aquel no, mira, ese me escupió, ese me garnateó, ese hizo, a eso no me lo perdone. Él no dijo eso. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes somos nosotros entonces para no obedecer la palabra de Dios en un sentido? Porque mira que nosotros ofendemos a Dios y somos locos cogiendo donde Él, perdóname, porque sabemos que nos va a perdonar. Y la historia es larga. Usted sabe que si vamos a hablar de la palabra de aquellos que fueron el que le perdonó la deuda a uno, y si vamos a seguir hablando del perdón, pero Dios nos amaron a todos, gloria sea al Señor. Y esto es un peregrinaje, como dijimos al principio. Esto no se nos ha acabado, cada vez se nos está haciendo más fuerte. Agárrese más del Señor. Y como dice, bueno, digo que me gustó esa partecita de Jehová Dios cuando le dijo a Job, cíñete como varón. Así que es tiempo de que nos cojamos y nos ciñamos. Como que dice, amárrate los pantalones, la falda, lo que usted quiera, mi hermano, porque cuando Jehová Dios habla, tenemos que estar con oído, mi hermano, calladitos y obedecer. Amén. Así que Dios les bendiga.